Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar, por sus comentarios y por favor, no olvide darle like al video para que la plataforma lo pueda recomendar a más personas. Enseguida comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. San Vaticano II. Es un tema de Miguel Ángel Yáñez. En los últimos años hemos asistido a una explosión de canonizaciones de papas. De repente, parecería que todos son santos. Sin embargo, las canonizaciones papales han sido rarísimas hasta el periodo posconciliar. Veamos algunos datos. Desde el siglo XVI hasta el Vaticano II, solamente 2 papas han sido canonizados. Y vaya que 2 papas, San Pío V y San Pío X. San Pío V falleció en 1572 y fue canonizado por Clemente XI en 1712. Es decir que 140 años después. Mientras que San Pío X falleció en 1914 y fue canonizado por Pío XII en 1954. Por no hacer demasiado farragoso este artículo, me ceñiré ahora a solo un periodo, suficiente a modo ilustrativo. Desde el siglo X tenemos una lista importante de papas beatificados esperando a ser canonizados. El que más, Víctor III, lleva la friolera de 931 años esperando. Y el que menos tiempo tiene, San Pío IX, 140 años esperando. Primero, el beato Víctor III, año 1087, hasta la fecha, significa que lleva 937 años esperando. Segundo, el beato Urbano II, año 1099, lleva 925 años esperando. El beato Eugenio III, año 1153,
lleva 871 años esperando ser canonizado. Cuarto, el beato Gregorio X, año 1276, hasta la fecha, lleva 748 años esperando. Número 5. El beato Inocencio V, año 1276, lleva 748 años esperando también. El beato Benedicto XI, año 1304, lleva 720 años esperando. Número 7. El beato Urbano V, año 1370, lleva 654 años esperando. Número 8. El beato Inocencio IX, año 1689, lleva 335 años esperando. Y número 9. El beato Pío IX, año 1878, 146 años esperando. En el periodo descrito desde el siglo X hasta el Vaticano II, se canonizaron tan solo 5 papas: San León IX, San Gregorio VII o VII, San Celestino V, San Pío V y San Pío X. Según estos datos, se evidencia sin duda alguna que las canonizaciones papales han sido algo muy raro. 5 en 1000 años, lo cual da una medida de un papa cada 200 años. Sin embargo, nos encontramos con que parece que de repente todos los papas desde el Vaticano II son santos. Y además, lo son proclamados en un cortísimo espacio de tiempo. Ya tenemos a Juan XXIII, Pablo VI y a Juan Pablo II. Y se nos anuncia que Juan Pablo I también está al caer, mientras que el propio Francisco, ya entre bromas, insinúa la prevista canonización de Benedicto XVI y de él mismo. Si en 1000 años se han canonizado 5 papas y desde 2013 al año actual llevamos ya 3, supone que hemos pasado de una media de un papa canonizado cada 200 años a un papa canonizado cada 2 años. Si lo trasladamos a días, la estadística resulta aún más clara. Antes se canonizaba un papa cada 365,000 días y ahora cada 2190 días. Es evidente que, como en tantas cosas desde el Vaticano II, hay un cambio sustancial e importante. A nadie debe escapar este hecho que resulta cuando menos sorprendente. Cualquier católico de a pie que no haya perdido el sentido común debiera cuando menos estar extrañado. De repente todos los papas son santos tras el Vaticano II. ¿Por qué tan rápido? ¿Y todos? Veamos los hechos de los papas posconciliares. Si ya resulta anormal el cambio de ritmo
de canonizaciones papales, más extraño es en si analizamos qué ha pasado durante los pontificados de los papas posconciliares ya canonizados. No voy a entrar a valorar si tal papa era más piadoso o menos, si rezaba 10 rosarios al día o ninguno, si dormía con cilicios o en una cama de plumo o plumón. Proponer a un papa como santo público no es solo decir que era un gran devoto, es proponer al pueblo cristiano su ejercicio, en tanto que papa como modélico y ejemplar que era. Porque no hay santidad sin el correcto cumplimiento de las obligaciones de Estado. La propia Virgen nos advirtió en Fátima que el gran sacrificio que nos pedía a todos en esta época moderna era el perfecto cumplimiento de nuestras obligaciones de Estado. Va de suyo que en los papas su principal obligación de Estado es la custodia y transmisión de la fe católica íntegra e inalterada, así como las tradiciones legadas desde tiempos apostólicos, ininterrumpidamente por todos sus sucesores. Creo que no es necesario ilustrar los méritos sobrados y reconocidos de San Pío V y San Pío X. Pero, ¿qué méritos atesoran Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II? No es mi intención hacer aquí una exposición sobre los hechos y dichos de cada papa, sobre lo cual ya hay una abundante bibliografía en esta misma plataforma. Pero si hay que subrayar que todos tienen algo en común, el Vaticano II. Veamos solamente alguna pincelada sobre esto. Hablemos de el Vaticano II. A no ser que queramos estar absolutamente ciegos, y lo hay a raudales, es absoluta y objetivamente indiscutible que el Vaticano II ha desencadenado en términos puramente estadísticos una crisis en la Iglesia como nunca se ha conocido. Si lo analizamos numéricamente, con simple estadística, una Iglesia floreciente, con todos los defectos que tuviera, que los había, ha pasado en unos años a una caída de estadísticas en todos los niveles absolutamente impresionante. Y es algo de tal calibre que no se me ocurre pensar en una empresa que a un jefe se le ocurra innovar y como resultado las ventas cayeran en un 2000%. Y encima pueda haber alguien lo suficientemente descerebrado que se le ocurra darle el premio de mejor jefe del año. ¿No creen? E ir orgullosamente diciendo que era un gran jefazo. Ahora analicemos Juan 23. Juan 23 tiene el dudoso, entre comillas, honor de haber convocado el Concilio Vaticano II, que ha supuesto la mayor catástrofe en la historia de la Iglesia. Este honor se ve acrecentado por la nefasta línea maestra que marcó en la apertura del concilio y que ha supuesto, de hecho, la guía de actuación hasta hoy día de inacción y complicidad de todos los papas posconciliares y obispos.
Él la misma tuvo la, entre comillas, brillante idea de pretender que la Iglesia en adelante no debía condenar errores, sino solo proponer su doctrina de forma amable y sonriente. La consecuencia ya la vemos. A casi 60 años, toda la Iglesia infectada de herejías y errores. Y cito, siempre la Iglesia se opuso a estos errores. Frecuentemente los condenó con la mayor severidad. En nuestro tiempo, sin embargo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales, mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas. No es que falten doctrinas falaces, opiniones y conceptos peligrosos, que precisa prevenir y disipar, pero se hallan tan en evidente contradicción con la recta norma de la honestidad y han dado frutos tan perniciosos que ya los hombres, aún por sí solos, están propensos a condenarlos, singularmente aquellas costumbres de vida que desprecian a Dios y a su ley. La excesiva confianza en los progresos de la técnica, el bienestar fundado exclusivamente sobre las comodidades de la vida. Juan 23 no fue solo el irresponsable convocante del concilio, sino que de principio marcó ya la línea errónea a seguir. Y me atrevo a afirmar que este discurso ha sido uno de los más devastadores para la Iglesia en los últimos 58 años. Ahora veamos a Pablo VI. Si Juan 23 fue el irresponsable que preparó la tormenta, Pablo VI fue quien la agitó y concluyó. Al igual que con Juan 23, mucho se podría decir sobre su pontificado, pero me centraré en especial en un aspecto, la reforma litúrgica. Pablo VI, siguiendo la estela honorífica de Juan 23, atesora el mérito de haber destruido los ritos de la Santa Misa católica tradicional para convertirla en una ceremonia protestantizada. El Novus Ordo, que se aleja en conjunto y en detalle de la teología católica de la Santa Misa. Esto lo afirmó el cardenal Ottaviani y Bacci, defensores de la liturgia tradicional. Ha sido y es el ariete del modernismo para destruir por capilaridad la fe en la Iglesia. Y casi cerca de 60 años, vista ahora, es innegable que casi lo han conseguido. El gran daño en la fe del pueblo se ha producido por la inyección de veneno de esa nefasta catequesis visual que se ha suministrado al pueblo. A base de actuar como protestantes, han terminado siéndolo. Destruir lo más sagrado y santo que tenemos para disfrazarlo de cena protestante. ¿Es eso cumplir con las obligaciones de Estado de un papa? ¿Es eso causa de santidad? Ahora analicemos Juan Pablo II. Si Juan 23 fue el causante de la tormenta
y Pablo VI, el que la ejecutó, Juan Pablo II, ha sido el Papa bajo cuyo mandato se ha implantado el Vaticano II y bajo cuyo pontificado las estadísticas de la Iglesia a todos los niveles, referente a vocaciones, herejías, etc., han llegado a su máxima expresión de negatividad. Como dije antes, no voy a entrar en si era más piadoso o menos, pero pienso que es indiscutible que la Iglesia, tras su pontificado, sencillamente se ha quedado como un solar desierto. La Iglesia es una monarquía y el Papa es el responsable máximo y absoluto. Así que, por acción u omisión, no juzgo las intenciones. Como gobernante de la Iglesia, fue un absoluto desastre. Pretender lo contrario con los números que dejó es sencillamente engañarse a uno mismo. Pero demos también una pincelada del pontificado en uno de sus actos culminantes, el encuentro de Asís, que según el propio Juan Pablo II, fue una especie de catequesis viva del Concilio Vaticano II. Pío XI, en su encíclica Mortalium Animus, hablaba en referencia a este tipo de encuentros, sin ambages, de que no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundados en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables. Pues, aunque de distinto modo, todas nos demuestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. Y advertía que ¿cuántos se adhieren a tales opiniones y tentativas? Se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. El encuentro de Asís no es, pues, entre comillas, un detalle, una anécdota, como los Juan Pablo Latras suelen repetir para pesar y pasar de puntillas por él, sino que es un acto de extrema gravedad, un encuentro, entre comillas, que se aparta totalmente de la religión revelada por Dios. Es decir, un auténtico acto de apostasía y escándalo público. La jornada de Asís, luego repetida por Benedicto XVI, dicho sea de paso, fue, en resumen, según un brillante análisis. Primero, una ofensa a Dios. Segundo, una negación de la necesidad universal de la redención. Tercero, una injusticia y una falta de caridad hacia los infieles. Cuarto, un peligro y un escándalo para los católicos. Quinto, una infidelidad que traiciona la misión de la Iglesia y de San Pedro. ¿Cómo es posible que un papa, a la vez que se aparta por completo de la revelación, cumpla con su obligación suprema de Estado de custodiar la fe? Sencillamente imposible de conciliar y es pues ridículo. Auténtica ceguera espiritual. El que haya gente que critica a el Papa Francisco
y habla de que Juan Pablo II era un santazo. Conclusión: no hay que ser muy ducho para darse cuenta de que asistimos al intento de canonización del Vaticano II y todas sus reformas, y de que, para los novadores, el verdadero hecho de santidad de estos papas es que justamente han sido los máximos responsables de haberlo implementado. Ignoro si estos papas estarán en el cielo o no, pero de lo que sí estoy seguro es que no han sido ningún modelo en el cumplimiento de sus obligaciones de Estado, sino, muy al contrario, han sido los máximos responsables de la hecatombe que vivimos desde hace más de 50 años por acción, omisión, complicidad y o negligencia en el ejercicio de su cargo. Y al que a eso lo quieran llamar santidad, ya es en sí mismo otro elemento de la crisis de la Iglesia. Proponer modelos que no lo son. Santa Teresita siempre decía: yo siempre digo toda la verdad. Si no quieren saberla, no vengan a buscarme.